El legionario romano es considerado el primer soldado profesional de la historia. ¿Cómo solemos visualizarlo? Equipado con una armadura, un escudo rectangular, una espada, una lanza y, por supuesto, vistiendo de rojo. Pero, ¿realmente lucían así estos icónicos guerreros? ¿De qué manera el cine de Hollywood ha moldeado nuestra percepción de ellos? A lo largo de este vídeo intentaremos desentrañar estas cuestiones. Primero, es importante destacar que el equipamiento de los legionarios no era estático. Experimentaba pequeños ajustes cada 10 o 20 años, y transformaciones más notables cada siglo o dos. No debemos pensar que, a lo largo de los casi 1000 años que abarcan desde la República Romana hasta el Imperio, la apariencia del soldado permaneció inalterada. También hablaremos sobre el famoso color rojo que vemos en muchas ilustraciones modernas. Esta representación, en gran medida, ha sido influenciada por las películas de Hollywood, especialmente por el género peplum, que ganó popularidad en el siglo XX, afectando la manera en que concebimos la imagen del legionario. Las tramas de películas ambientadas en tiempos bíblicos o de la antigüedad, con escenas de grandes batallas, suelen estar marcadas por tomas panorámicas y una abundancia de planos comunes que muestran enormes multitudes. Ejemplos emblemáticos de este estilo cinematográfico son películas como Ben-Hur de 1959 y Cleopatra de 1963. Estas obras, aunque históricas, han moldeado considerablemente nuestra visión de la apariencia de los soldados romanos. Más allá de la evolución que experimentaba el equipamiento de los legionarios a lo largo del tiempo, también variaba según la región donde estos soldados se encontraban. Aunque la base de su equipo era similar, el escudo, la espada, la lanza, la armadura y el casco, los detalles se adaptaban a las condiciones locales. No tendría mucho sentido que los legionarios apostados en el muro de Adriano, en la actual Escocia, vistieran de la misma forma que aquellos destinados en Hispania. Simplemente, no habrían soportado las bajas temperaturas. Así que, empecemos y veamos cómo eran realmente los guerreros romanos. Probablemente no se puede decir que los legionarios simplemente no se ponían armaduras para los cuerpos desnudos. El elemento principal de la vestimenta de los guerreros era la túnica, ¿pero era roja? Averigüémoslo ahora. ¿Qué encontramos en los buscadores cuando buscamos una túnica de legionario romano? Pues, la mayoría de las imágenes muestran túnicas rojas. Sin embargo, de vez en cuando aparece una blanca. ¿Qué nos dicen los estudios históricos y los hallazgos arqueológicos al respecto? Primero, es importante mencionar que los legionarios comunes no vestían túnicas rojas, ya que este color era caro y difícil de obtener. Por el contrario, los soldados de mayor rango sí podían llevar túnicas adornadas con dos finas franjas verticales de color, conocidas como iclavi. La combinación más habitual era una túnica blanca, que era el color natural de la lana sin teñir, acompañada de franjas rojas. En cuanto al material, el lino no se popularizó hasta el Imperio tardío, ya que en los primeros siglos de nuestra era, las túnicas eran confeccionadas principalmente de lana. Aunque parezca sorprendente, la lana resultaba eficaz para mantener el cuerpo fresco y evitar el sobrecalentamiento. Por otro lado, aunque las túnicas de lino eran más raras, su uso era ocasional. En cuanto a la forma, la túnica en sí era bastante simple, un rectángulo con cortes para los brazos y la cabeza. La idea de que los legionarios llevaran ribetes dorados en sus vestimentas es poco probable. Otro accesorio clave en la vestimenta del legionario era el ufocale, una especie de pañuelo o bufanda que se colocaba alrededor del cuello. Aunque pudiera parecer un elemento de moda, su función era práctica, proteger el cuello y la clavícula de las rozaduras que causaba la armadura. Finalmente, un elemento sin el cual no se podría imaginar a un legionario eran sus sandalias, conocidas como caligae. Estas sandalias estaban hechas de cuero y se ajustaban con varias correas que sujetaban firmemente el pie. En algunos casos, las tiras llegaban hasta la rodilla, proporcionando mayor sujeción y protección durante las largas marchas. Las suelas de las sandalias romanas, conocidas como caligae, eran gruesas, con un espesor de aproximadamente 8 milímetros, y estaban reforzadas con clavos especiales para proporcionar mayor durabilidad y tracción en los largos desplazamientos. Estas sandalias fueron un calzado común en todo el imperio hasta el siglo I a.C.,
pero a partir del siglo II, los soldados comenzaron a utilizar botas más cálidas, especialmente en las regiones más frías. Según el historiador Suetonio, Cayo César Augusto Germánico, más conocido por su apodo Calígula, recibió ese nombre de manera algo cariñosa porque, de niño, solía vestirse con el uniforme de legionario, incluyendo las caligae. El apodo Calígula significa botitas, y hacía referencia a esas pequeñas versiones del calzado militar que llevaba. Estas sandalias estaban diseñadas para soportar largas marchas, con algunas capaces de aguantar desplazamientos de hasta 500 o incluso 1000 kilómetros. Pese a su funcionalidad, no eran fáciles de calzar rápidamente, pues tomaría unos 3 a 4 minutos ponérselas correctamente. Cuanto más elevado era el rango del soldado, más ornamentadas y costosas eran sus caligae, y los oficiales superiores a menudo las decoraban con plata y oro. Pero, ¿podrían los legionarios marchar con estas sandalias en invierno, en lugares tan fríos como Inglaterra? Probablemente no, ya que la congelación es un riesgo real, y un soldado herido o con los pies congelados no sería útil en el campo de batalla. Es por eso que los romanos, efectivamente, usaban calcetines, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos. Durante la excavación del fuerte romano en Vindolanda, en el norte de Inglaterra, se descubrieron numerosas tablillas de madera fechadas entre los siglos I y II después de Cristo. Una de ellas, la número 346, menciona el envío de un par de calcetines, junto con 2 pares de bragas y 2 pares de sandalias. Además, en 2003, se desenterró una estatua en el sur de Londres que mostraba a una figura con sandalias y calcetines. Otro componente esencial en la vestimenta de un legionario era el paenula, un manto largo con capucha que usaban sobre su armadura para protegerse del viento y la lluvia. Este abrigo no solo les servía como prenda de protección, sino que también cumplía la función de saco de dormir. Los legionarios se tumbaban, se cubrían con la capucha, y se envolvían en el paenula para protegerse del frío mientras descansaban en el suelo. Los pequeños broches o fíbulas, utilizados para sujetar la ropa, podían estar hechos tanto de metal como de madera, siendo esenciales en la vestimenta militar romana. Sin embargo, cuando se trata de los pantalones, los historiadores enfrentan un debate interesante. En Roma, esta prenda era vista como bárbara y, por lo tanto, no se consideraba parte del vestuario romano tradicional. Esto tenía sentido en un clima cálido, donde los pantalones no eran necesarios. No obstante, aquellos legionarios destinados en lugares más fríos, como Germania o Britania, inevitablemente tuvieron que adaptarse y usar pantalones para no sucumbir al frío. Incluso en Roma, durante los inviernos más fríos, es probable que esta prenda no fuera común. Pasemos ahora a hablar sobre la protección que utilizaban los guerreros. Se sabe que durante la República Romana, justo antes del establecimiento del imperio, el principal elemento de protección era la lorica amata. Esta era una cota de malla corta, sin mangas, que contaba con tirantes para asegurarla al cuerpo. Originalmente, los romanos adoptaron este tipo de armadura tras encontrarse con los bárbaros, en particular los galos. La primera referencia auténtica a la cota de malla aparece en el siglo I a.C., con el escritor romano Marco Terencio Varrón, quien la describió como una túnica de hierro. Los tirantes de la lorica amata eran similares a los de la linotórax griega. Estos tirantes se extendían desde la mitad de la espalda hasta la parte delantera del torso, creando una capa adicional de protección frente a golpes cortantes que provenían desde arriba. Esta armadura estaba compuesta por varios miles de pequeños anillos entrelazados, lo que la hacía extremadamente resistente. Cuando Cayo Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma, se implementaron una serie de reformas en el ejército, las cuales también afectaron el equipamiento militar. La transformación del ejército bajo Augusto incluyó mejoras significativas en las armaduras, dando lugar a la lorica segmentata, que proporcionaba una mayor protección a los legionarios en los tiempos del imperio. Desafortunadamente, las fuentes escritas no ofrecen detalles claros sobre qué cambios exactos ocurrieron en la protección de los legionarios durante la transición del período republicano al imperial. Sin embargo, los monumentos y los hallazgos arqueológicos revelan que en esta época surgió un nuevo tipo de armadura, la lorica segmentata.
Este nuevo diseño consistía en una base de cuero sobre la cual se cosían placas de metal horizontales, unidas entre sí, mediante cinturones y hebillas. La parte superior del torso y los hombros también estaban reforzados con placas adicionales de acero, lo que proporcionaba una mayor protección frente a golpes directos. La lorica segmentata tenía varias ventajas importantes sobre la tradicional lorica amata. Para empezar, era considerablemente más ligera, pesando entre 8 y 10 kilogramos en comparación con los 12 a 16 kilogramos de la cota de malla. Además, esta armadura segmentada era más fácil de poner y se ajustaba mejor a soldados de diferentes tallas, lo que facilitaba su uso en un ejército compuesto por personas de diversas regiones del imperio. Sin embargo, la lorica segmentata también presentaba desventajas notables. Su producción requería una tecnología avanzada para la época, ya que las piezas de la armadura debían fabricarse en talleres especializados. Por otro lado, la lorica amata era más simple de reparar, ya que bastaba con reemplazar algunos anillos dañados para que la armadura volviera a estar en condiciones de uso. En contraste, reparar una lorica segmentata era un proceso mucho más complejo y se necesitaban muchos materiales para fabricar las placas de metal. A lo largo de los siglos I y II después de Cristo, la lorica segmentata fue reemplazando progresivamente a la cota de malla en las legiones romanas, especialmente en las provincias occidentales del imperio, convirtiéndose en el símbolo de los legionarios romanos de la época imperial. En su apogeo, durante el siglo II después de Cristo, la lorica segmentata se extendió ampliamente en el ejército romano. Sin embargo, es interesante observar que en las provincias orientales del imperio, los legionarios continuaron utilizando principalmente la lorica amata. Esto probablemente se debió a que la lorica segmentata era incómoda para montar a caballo, y en el este, las tropas a menudo debían desplazarse largas distancias, lo que hacía más práctico el uso de armaduras más flexibles como la cota de malla. A mediados del siglo III, la armadura de placas comenzó a perder popularidad y fue desapareciendo gradualmente del equipo de los legionarios. Para el siglo IV después de Cristo, la lorica segmentata había sido completamente reemplazada. Además de las cotas de malla y las armaduras de placas, los romanos también empleaban otro tipo de protección, la lorica suamata, una armadura de escamas. Aunque se utilizó desde el siglo I después de Cristo, ganó una mayor difusión hacia finales del siglo II después de Cristo. Es importante destacar que, a diferencia de la imagen homogénea que a menudo muestran las películas de Hollywood, el equipamiento de los legionarios romanos era bastante diverso. En una misma unidad, se podían encontrar soldados con lorica amata, lorica segmentata o lorica suamata, dependiendo de la época y el lugar de despliegue. Además, estos diferentes tipos de armadura podían combinarse entre sí. Por ejemplo, algunos legionarios usaban la base de la cota de malla junto con las hombreras de la lorica segmentata para lograr una mayor protección en el campo de batalla. Un componente esencial de la protección en el ámbito militar romano es el casco, el cual ha sido popularizado en gran medida por el cine de Hollywood. Los primeros diseños de estos cascos fueron prácticamente una imitación de los modelos celtas. Este estilo de casco se conoce como Montefortino, en referencia a un hallazgo arqueológico en un enterramiento celta en Montefortino, situado en el norte de Italia. Estaban fabricados de bronce y, con frecuencia, presentaban una montura en la parte superior, donde se podían insertar plumas o crines de caballo. La utilización de los cascos Montefortino se extendió desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Un nuevo diseño de casco, conocido como el casco imperial, comenzó a reemplazar al Montefortino a inicios de la época del Principado. Este cambio, no obstante, no fue inmediato. Durante el siglo I después de Cristo, el casco Montefortino siguió utilizándose junto al modelo imperial. En los cascos imperiales, se incorporaron viseras para resguardar el rostro, así como protecciones para la nuca y la parte trasera de la cabeza. Los oficiales, probablemente, empleaban un tipo de casco similar al de los legionarios, pero con ciertas modificaciones. Los centuriones, en particular, llevaban un casco adornado con una cresta que podía estar hecha de crines de caballo o plumas. Para sostener la cresta, había un zócalo en la parte superior del casco y dos anillos en los laterales para fijarla de manera transversal.
Los cascos imperiales estuvieron en uso hasta el siglo III después de Cristo. A medida que se acercaba el final del siglo III y el inicio del IV, la apariencia y el diseño de los cascos romanos experimentaron cambios notables. La versión de casco con cúpula completa fue retirada del uso, en su lugar, se introdujo un nuevo modelo con un diseño de cúpula. Las partes traseras y los pómulos del casco se volvieron móviles, estos componentes se sujetaban al borde del casco mediante lazos de hierro, correas o simplemente se cosían a un forro suave. Otro aspecto novedoso que se incorporó a los cascos fue la masilla. ¿Y qué sería de un legionario sin su escudo scutum? Es probable que, a inicios del siglo IV después de Cristo, los legionarios comenzaran a utilizarlo en lugar del clipeus ovalado y el parma. Estos escudos tienen sus raíces en los antiguos hoplitas griegos, los cuales eran redondos y eran empleados por los hoplitas. Al principio, este escudo presentaba una forma ovalada alargada. Sin embargo, hacia el siglo I a.C., comenzó a adquirir el diseño que comúnmente asociamos con los escudos legionarios, rectangular y semicilíndrico. El scutum romano de la época de la República tenía unas dimensiones de 75 centímetros de ancho y aproximadamente 1,20 centímetros de altura. A inicios del siglo I a.C., se introdujo un peculiar manto con 3 tirantes de cuero en el cinturón. En el siglo II, la longitud de estos cinturones se fue acortando y, eventualmente, los tirantes dejaron de usarse. En los primeros años del imperio, el legionario podía usar varios cinturones simultáneamente, colocándolos uno sobre otro o cruzados. Cuando los guerreros se quitaban la armadura, el cíngulo se deslizaba, por lo que, sin la armadura, se colocaban una banda de tela conocida como fascia ventralis. El cíngulo era un distintivo de la condición militar, representando el honor del legionario y, en ocasiones, podía ser utilizado como justificación para delitos y otros crímenes. Esto era considerado una gran deshonra para el guerrero. El cinturón no solo tenía un significado simbólico y tradicional, sino que también cumplía una función práctica, ya que aseguraba de manera más efectiva la armadura, el gladius y el pugio en el cuerpo. Ahora que hemos mencionado estos elementos, hablemos de las armas del legionario. ¿Qué son el gladius, el pugio y el pilum? El gladius es una espada corta romana, con una hoja que puede alcanzar hasta 68 centímetros de longitud, diseñada principalmente para realizar golpes, más que para picar o cortar. En su uso habitual, se utilizaba principalmente para apuñalar. Los altos mandos militares y los oficiales de mayor rango, que no portaban escudo, llevaban el gladius en el lado izquierdo, mientras que los soldados rasos lo llevaban en el derecho. A lo largo de su historia, el gladius fue evolucionando, y podemos identificar 4 de sus tipos. El más antiguo y comúnmente encontrado es el gladius español, que fue adoptado por los habitantes de la península ibérica. Este modelo es más pesado y largo, con una longitud total de entre 75 y 85 centímetros, y estuvo en uso hasta inicios de nuestra era. Los otros tipos de gladius, conocidos como mainz, fulam y pompeyano, fueron nombrados según los lugares donde se descubrieron por primera vez y comenzaron a utilizarse en nuestra era. Estas variantes se diferenciaban del gladius español tanto en forma como en longitud. Hacia el siglo III, los legionarios empezaron a dejar de usar el gladius y lo reemplazaron por una espada recta y más larga, que medía entre 75 centímetros y 1 metro. Esta espada no solo se usaba para apuñalar, sino que también permitía asestar cortes. Inicialmente, era el arma preferida de los soldados de caballería, ya que el gladius resultaba demasiado corto para golpear a un oponente feroz desde el caballo. Durante el período del Imperio Tardío, debido a los cambios en las tácticas de combate de los legionarios y a la creciente barbarización, esta espada finalmente desplazó al gladius. Además, los legionarios contaban con una daga afilada llamada pugio, que servía como arma de respaldo. Su hoja medía entre 15 y 35 centímetros de longitud y presentaba una forma ancha. La empuñadura podía estar decorada de manera ostentosa con oro y plata, y hasta los soldados rasos intentaban embellecer su daga. La primera referencia al pugio data del siglo I a.C., aunque es posible que su uso se remontara a épocas anteriores. Esta daga resultaba práctica en combates cuerpo a cuerpo,
ya que permitía golpear sin necesidad de realizar un balanceo. Además, se podía empuñar no solo de forma recta, sino también invertida, facilitando así las puñaladas desde arriba. Sin embargo, es probable que el pugio se utilizara con mayor frecuencia en actividades cotidianas, como cocinar o realizar tareas en el campamento. Al igual que el gladius, el pugio dejó de ser utilizado en las legiones hacia el siglo III después de Cristo. Otra arma imprescindible para un legionario romano era el pilum. Esta lanza larga de hierro tenía un extremo en forma de gancho que la hacía ideal para ser lanzada a corta distancia. El pilum consistía en un asta con una punta de hierro que, en su diseño original, tenía la misma longitud que el asta, aunque posteriormente se alargó o acortó. La punta medía entre 60 y 100 centímetros y estaba parcialmente insertada en el asta, lo que daba como resultado una longitud total de aproximadamente 2 metros. El peso de esta lanza variaba entre 2 y 4,5 kilogramos. En el siglo III, según el historiador y teórico militar romano Vegetius, el pilum fue modificado y dio origen al spiculum, que era un alambre con una punta ancha y dientes, montada sobre una barra de hierro de 20 centímetros. Este nuevo diseño se fijaba al asta mediante un mango. Al igual que el pilum, el spiculum, debido a su peso, tenía la capacidad de atravesar escudos y armaduras al ser lanzado. Por esta razón, los soldados debían tener especial precaución al utilizarlo. Este era el aspecto de los soldados de aquel temible ejército que logró conquistar gran parte de Europa, así como regiones de Asia y África. ¿Crees que existían fuerzas en esa época capaces de hacer frente a esta máquina de guerra? Eso es todo por ahora. No olvides suscribirte al canal, ya que tenemos muchas más cosas interesantes preparadas para ti. ¡Buena suerte a todos!